Cierto. Rotos, como que se borra la pantalla. Bueno, a ver, veremos cómo nos va. Bueno, ahí tenemos la primera pregunta. Vamos a hacer un repaso de preguntas simples desde ya, pero que nos tienen que servir. Esta primera dice un paciente de 35 años, presenta fiebre, tos productiva y consolidación. A ver, esto vamos a retirar que nos está tapando. Y consolidación en lóbulo inferior derecho. ¿Qué hallazgo es más compatible con neumonía lobar? Bueno, en general, te da que tiene esas características. Dice que hallazgo es más compatible con neumonía lobar. Aquí hay algunas alternativas, ¿no? Matidez y aumento del frémito táctil, hiperresonancia difusa, disminución del murmullo vesicular, ruidos bronquiales abolidos. Bueno, hay que ver. A ver, empecemos a analizar qué pasa en una neumonía. El sitio preciso de afectación es en el alveolo, ¿no? Un pulmón, digamos, sin alteraciones, tendrá los alveolos libres, los alveolos con contenido aéreo, ¿no? De tal manera que cuando ingresa o sale el aire a través hasta llegando a los alveolos, se conoce como murmullo vesicular. Eso es lo que escuchamos cuando uno escucha un sonido normal con el estetoscopio. Estos mismos alveolos en una neumonía, si nosotros, bueno, intentamos graficar nuevamente algo parecido, o sea, el alveolo no se va a destruir, de hecho, pero se va a llenar con material purulento, ¿no? Entonces, en una neumonía, aquí vamos a encontrar material purulento a nivel alveolar, de esta manera más o menos. Encontramos material purulento a nivel alveolar. Entonces, cuando el aire ingresa, ¿no? En vez de llegar y provocar un murmullo vesicular, al llegar a estos lugares va a desplegar ese alveolo que está como que colapsado por el material purulento, ingresa el aire, lo despliega, ¿no? Y genera el sonido auscultatorio famoso crepitante, ¿no? Ahí escuchamos los crepitantes. Entonces, como esto ya no contiene aire, ya no se ve radiolúcido, ya no se ve color negro, se ve color blanco, radiopaco, ¿no? En la radiografía ves o blanco o ves negro, no hay otra posibilidad. Entonces, a eso se está refiriendo una consolidación en el lóbulo inferior derecho, dice. Entonces, si tenemos nuestro pulmón, suponiendo que fuese así el pulmón, dice que en el derecho tenemos un consolidado. Listo. Generalmente es así, segmentario, ¿no? Por eso le llaman neumonía lobar. De ahí viene el nombre de neumonía lobar. Coge un lóbulo, normalmente, a veces un segmento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dice, a ver, vamos a tratar de basarnos en esto. Lo primero dice matidez y aumento del frémito táctil. Entonces, matidez, de hecho, que si ustedes percuten en un pulmón que tiene los alvéolos sin compromiso, van a escuchar un timpanismo a la percusión porque justamente el aire hace de que suene como si fuese un bidón con aire, ¿no? Timpanismo se llama eso. Cuando está con contenido purulento, ya no es aire lo que contiene esa parte, entonces suena como si fuese un bidón con agua, estuviese lleno cuando percute. A eso se le llama matidez. Entonces, es obvio que esto sí nos va a dar primero matidez. Eso no entre en duda. Crepitantes habrá matidez. Acuérdense que el sonido en el vacío, si quieren en el aire, tiene una velocidad 340 metros por segundo, más o menos. No 300.000 kilómetros por segundo, ¿ah? Eso es la luz. El sonido, decimos. 340 metros por segundo, es más o menos, en el vacío. Pero si ese sonido viaja a través de un sólido, la velocidad es mayor. O sea, la velocidad en el sólido es mayor a la velocidad en el vacío. Por lo tanto,
Si nosotros palpamos, extendemos las palmas de las manos en los campos pulmonares, cuando el pulmón está sano y le decimos que la persona hable, normalmente le decimos repita 33, que seguramente lo han hecho en semiología. Entonces, vamos a notar en las manos, que en las palmas de las manos que nosotros estamos poniendo, vamos a encontrar como que retumba un poco, se nota la transmisión del sonido del aire. ¿No? A eso le pueden llamar frémito, le pueden llamar vibraciones vocales también, es lo mismo, ¿no? Pero cuando está con contenido, es decir, cuando está con pus, si nosotros palpamos aquí y le decimos habla, y lo comparamos con el lado contralateral que tiene aire, como aquí es más sólido que esta otra zona, porque aquí contiene aire y aquí está lleno de material purulento. Entonces, es como comparar estos dos. ¿Cuál es más sólido? El segundo caso. Entonces, como es más sólido y la velocidad del sonido en el sólido es mayor que en el vacío, ese, eh, esas vibraciones vocales o frémito táctil va a estar aumentado porque la velocidad viaja más, como que retumba un poco más en las manos, se nota. A eso se refiere matidez y aumento de frémito táctil. Esto sí es verdad, por supuesto que sí. El otro dice hiperresonancia difusa. Eso sería si contuviese solamente aire, ¿no? Timpanismo o hiperresonancia no es la palabra, no es la clave, mejor dicho, ¿no? El otro dice disminución del murmullo vesicular. Sí, de hecho, acá el murmullo vesicular disminuye, ¿no? Pero este, no es precisamente solo en una neumonía, en un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? En un derrame pleural donde eh, hay líquido ahí, no dentro del pulmón, sino por encima del pulmón, igual el murmullo vesicular no se escucha. Entonces, no es típico necesariamente de las neumonías, ¿no? Eso es importante recordar. Ruidos bronquiales abolidos. El bronquio está antes de los alveolos, no tendría que haber ningún tipo de alteración en los ruidos bronquiales, ¿no? Entonces, estas tres no entran a tallar. Y de hecho, si encontramos una, esa tiene que ser. Bueno, una pregunta que puede venir mezcladita ahí en el caso clínico y hay que recordar. Vamos a esta. Dice, ¿cuál es el mecanismo más frecuente de la... ¿Qué cosa es esto? Taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Taquicardia supraventricular paroxística. Dice reentrada nodal, automaticidad auricular, reentrada ventricular, ritmo idioventricular acelerado. Bueno, aquí hay un mecanismo concreto que se simboliza de esta forma, ¿no? Se genera el impulso en el nodo sinusal, ¿no? O sino auricular, si quieren, se genera el impulso. Y cuando empiezan a viajar estos impulsos, existen fascículos aberrantes la mayoría de las veces, ¿no? Que no hacen otra cosa que trasladar el impulso de esta forma, haciendo de que apenas entra en repolarización el nodo, de inmediato es estimulado. Ya no se espera todo lo que demora antes que en lo normal. Ustedes saben, lo normal es de este nodo sinusal, todavía sus tres fascículos hasta el nodo auriculoventricular, de ahí la rama derecha, la rama izquierda, sus fibras de Purkinje. Entonces, cuando termina de despolarizar todo esto, recién dispara el siguiente impulso, ¿no? Ustedes saben, con una frecuencia más o menos de 60 a 100, que es lo habitual, es lo normal. Entonces, pero ¿qué es lo que va a pasar? Acá hay fascículos aberrantes, o sea, en vez de permitir que viaje por donde tiene que viajar, hace que retorne, ¿no? Retorna y estimula ese impulso al nodo y otra vez. Entonces, eso hace que la frecuencia aumente y aumenta mucho, ¿no? O sea, el aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso es, obviamente, si es en el nodo sinusal, es a nivel arriba, ¿no? En el nodo. Este mecanismo se llama mecanismo circular de reentrada. Así se llama. Mecanismo circular de reentrada. O como está en la alternativa A, reentrada nodal, porque es a nivel del nodo. Entonces, ese fascículo, tiene nombres, ¿no? El fascículo de Kent, en el caso de el,
de una de las taquicardias supraventriculares, y en el otro caso, porque son dos tipos, el Wall Parkinson White y el Long Gannon Levin, ustedes conocen eso. Wall Parkinson White es una de las formas. El Long Gannon Levin es el otro, es menos frecuente. Entonces, el fascículo de Kent aquí, ¿no? Un fascículo aberrante que le permite hacer este mecanismo circular de reentrada, y el fascículo aberrante de James o James, si quieren, para este otro caso. En ambas situaciones hay un mecanismo circular de reentrada. Y esto habitualmente siempre preguntan en los exámenes, ¿no? A veces solo te dicen este mecanismo circular de reentrada, a veces te dicen fascículo aberrante, y es lo mismo, pues. ¿No? O reentrada nodal, como están viendo aquí, también es lo mismo. Por eso te dicen que el tratamiento definitivo muchas veces es ablación por radiofrecuencia. Hay que destruir este fascículo y ya con eso se evita, pues, que suceda, digamos, lo que habitualmente está sucediendo. Acuérdense que esto se da generalmente en personas de sexo femenino, jóvenes, ¿no? Desencadenado por el estrés la mayoría de las veces, y son eh, cosas intercurrentes, o sea, vienen, un tiempo está, unos minutos, todo pasa, las maniobras vagales no se olviden, ¿no? Hay que repasar todo eso. Con maniobras vagales debería de restituirse, a veces no se puede y pasan a usar adenosina. Pero si viene con compromiso hemodinámico, es cardioversión eléctrica de entrada. No se olviden, eso es lo que siempre se pregunta, no habría que preguntar otra cosa tampoco. Y son las cosas que uno tiene que quedar, digamos, como concepto, tiene que quedar grabado. ¿Bien? Entonces ahí está la reentrada nodal. Vamos a la siguiente. Dice, en un paciente asmático, ¿qué parámetro es más útil para evaluar reversibilidad? Ajá, hay que entender eso, es uno de los conceptos más importantes en lo que es el asma, la reversibilidad, ¿no? Justamente que lo va a diferenciar de otro tipo de patologías que también hacen broncoespasmo periódico, ¿no? Entonces, hay que analizar las alternativas, a ver qué cosa es más o menos lo que nos dice, ¿no? Dice un paciente, ¿qué parámetros útil para evaluar la reversibilidad? ¿Qué cosa es reversibilidad? Para nosotros es de lo que está con broncoespasmo retorne a su estado, digamos, natural, normal, ¿no? ¿No? Es la capacidad que tiene, digamos, de recuperar el calibre bronquial, pero después de haber administrado un broncodilatador. ¿Qué broncodilatador? Los que actúan rápidamente. ¿Cuáles son los beta-agonistas de acción rápida? Como el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Esa obstrucción al flujo aéreo debe de mejorar significativamente luego de que utilices el broncodilatador. Eso es reversibilidad. ¿Cómo vamos a medir esa reversibilidad? Con la espirometría. No hay otra forma, ¿no? Entonces vamos a usar espirometría antes y después de usar el broncodilatador. ¿A qué cosa le llamamos reversibilidad? ¿No? Hay ¿qué parámetro vamos a utilizar? El FEP1, ¿no? ¿No? La fracción expirada de volumen en el primer segundo, ¿no? Es un volumen lo que se mide. Este FEP1 lo vamos a medir durante el broncoespasmo, o sea, cuando está con el bronquio cerrado, en la espirometría, broncoespasmo. Entonces, durante el broncoespasmo medimos el FEP1, ¿no? ¿Cuánto será? No lo sabemos, dependerá de cada persona. ¿Cómo lo medimos? Con la espirometría. Luego le damos broncodilatador y volvemos a medir el broncoespasmo, mejor dicho, volvemos a medir el FEP1, pero luego del broncodilatador. Lo que ustedes tienen que grabar son los conceptos, no estar memorizando tiempos exactos después de cuánto y cuántito de volumen le tienen que poner al broncodilatador. O sea, eso es para el especialista. El concepto deben de tener. Entonces, tiene broncoespasmo, perfecto, hay que medir el FEP1, se le mide el FEP1. O sea, la fracción de aire que puede expirar, soplar, digamos, en el primer segundo nomás de la soplada. Respira profundo, bota, y se mide en el primer segundo cuánto puede volumen eliminar la persona, ¿no? Mediante la espirometría. Ese es el FEP1. Eso se mide durante la crisis.
y tendrá un volumen, porque es un volumen lo que se mide, volumen, una expiración forzada, ¿no? En el primer segundo de la expiración forzada. Se mide ese volumen. Le dan el broncodilatador y luego le vuelven a medir el volumen. De hecho, que ha cambiado, porque aquí había broncoespasmo, no podía botar tanto y aquí ha mejorado con el broncodilatador. Pero no se trata solo de que mejore, ¿no? No se trata solo de que mejore. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una reversibilidad, ¿no? Mayor o igual al 12%. O sea, tiene que aumentar, si quieren, en 12% por lo menos. Y eso es más o menos 200 mililitros. ¿Ya? Eso es la reversibilidad. Entonces, más allá de que uno recuerde con precisión todo eso que estamos hablando, si simplemente tenemos el más mínimo concepto, qué cosa es lo que medimos, dice un paciente asmático, qué parámetro es más útil para evaluar reversibilidad. Y mire, aumento de la capacidad vital, no tocamos para nada la capacidad vital, disminución del volumen residual tampoco, aumento de la fracción del volumen expirado en el primer segundo, ¿no? Post broncodilatador, no se olvide, esa es la forma. Y aquí dice reducción de la presión arterial, tampoco nada tiene que ver. O sea, ahí está la alternativa. Entonces, si esto no cumple, no es asma. Ojo, no es asma. Esto se necesita como criterio para decir asma. Por eso decimos asma lo van a diagnosticar cuando ustedes evalúen al paciente con espirometría, si no, no sirve. La siguiente, ¿cuál es la alteración característica del síndrome nefrótico? Si bien es cierto, en el síndrome nefrótico, a ver, ¿qué cosa vamos a encontrar en el síndrome nefrótico? No, va a haber preguntas que van a ser muy sencillas, como esta, por ejemplo. Asumo que es sencilla, de hecho. Uno es la proteinuria, ¿no? Lo que más conocemos. Proteinuria. Pero es una proteinuria de rango nefrótico. Tiene que ser mayor a 3 gramos en 24 horas. Algunos autores, por algún motivo, consideran 3,5. Felizmente no hay intersección con el nefrítico, porque el nefrítico no llega a 3, así es que no nos causa problemas. Pero eso tiene que acordar. Y a esto le llamamos proteinuria masiva, ¿no? Hay pérdida, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Que después se van a asociar más cosas, claro. Por ejemplo, ¿qué cosas va a haber? Va a haber edema, justamente porque pierdes proteínas, pierdes albúmina, entonces disminuye la presión oncótica del intravascular y genera edema por fuga del plasma hacia el espacio, hacia el tercer espacio, porque falta presión oncótica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más va a haber? ¿Qué otras características vamos a encontrar en el síndrome nefrótico? A ver, traten de participar. Acuérdense, esto es un taller. Si no, si no participamos, no estaría bien. A ver, ¿quién se acuerda? De ese pozo, ¿dónde está en tránsito? Pensé que estaban participando y no ha salido una intersección de lo que estaban hablando. A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué más hay? Lipiduria. Hiperlipidemia. ¿Lipiduria habrá? Hiperlipidemia. ¿Ya? Bueno, lo que hay es un aumento de la síntesis hepática de los lípidos, ¿no? O sea, y eso va a llevar a qué cosa? Que aumente en sangre, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Hipercolesterolemia o no? ¿O estoy equivocado? ¿Triglicéridos aumenta o no aumenta? Claro que sí. O sea, el colesterol, etcétera, aumenta, ¿no? Fundamentalmente es más incluso colesterol que triglicéridos, pero ambos van a estar, ¿no? Aumenta el VLDL, el HDL, no, perdón, el LDL, el HDL sería beneficioso si es que aumentara, ¿no? Entonces va a haber más síntesis, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que aumente. Justamente disminuye también la destrucción o catabolismo de estas proteínas, ¿no? Y eso hace que aumente al final. Bueno, cuando este BLDL va a acumularse, consecutivamente los triglicéridos también van a aumentar, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿no? Hay que recordar. ¿Qué más va a haber? ¿Va a haber hipertensión, por ejemplo, acá? No, eso es de nefrótico. ¿Va a haber hematuria? Tampoco no va a haber hematuria. Eso es de nefrítico, ¿no? De nefrítico, los dos últimos que hemos dicho.
hipertensión y hematuria. Pero de todo eso, ustedes saben cuál es el parámetro principal y prácticamente el único que es suficiente para decir esto es síndrome nefrótico, aunque no lo crean, es proteinuria. Eso es lo que marcamos. Miren, acá dice hematuria macroscópica, hipercalcemia persistente, proteinuria masiva, acidosis tubular renal. La respuesta sería proteinuria masiva. Pues cuidado que venga una pregunta y digan, solo ha puesto proteinuria, lo estamos comentando. Es el parámetro que necesitamos sí o sí para que se pueda este, diagnosticar como debe de ser. La siguiente. Dice, ¿cuál es el factor de riesgo principal para neumonía asociada a ventilador? ¿Qué cosa es una neumonía asociada a ventilador? Lo que pasa es que hay algunos pacientes que requieren ventilación mecánica y por lo tanto se someten a ventilación mecánica. Los intuban, los sedan y los llevan a un ventilador mecánico. En la época del COVID, que no está muy lejos, esto ha sido una cuestión muy habitual. Y así hay muchas patologías y escenarios clínicos donde se tiene que someter a los pacientes a ventilación mecánica. Te está diciendo neumonía asociada a ventilador. Entonces, la neumonía asociada a ventilador, que se abrevia así, NAP, ¿no? La neumonía asociada a ventilador, este, va a haber, va a ser el resultado de que las vías aéreas, el pulmón y todo lo demás están expuestos al medio ambiente, ¿no? Porque hay un tubo directo que está ingresando desde el exterior. Entonces, si ese ventilador mecánico no tiene los cuidados necesarios y se contamina, por ejemplo, por ahí va a ingresar bacterias. Entonces, la restricción hídrica no tiene nada que ver, ¿no? La dieta enteral no tiene nada que ver, la anemia moderada no tiene nada que ver, es la intubación prolongada. Y es lógico, cada día de ventilador mecánico es un día de riesgo para hacer neumonía asociada al ventilador. Cuanto más tiempo esté sometido a la ventilación, más posible que haga en algún momento neumonía asociada a ventilador. Y en la neumonía asociada a ventilador vamos a encontrar nosotros bacterias muy claramente asociadas, ¿no? Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Ya saben, se escribe pseudomonas, no, no me digan pseudomona, eso no estaría bien. Pseudomonas aeruginosa. Ese es uno, ¿no? El otro es el conocido, ¿no? El estafilococo. Así se escribe, Staphylococcus aureus. Y el otro importante es Acinetobacter. Hay una especie, Acinetobacter baumani, que es digamos, el representante de ese grupo, de ese género. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumani. Cualquiera de esos tres pueden estar. Pseudomonas es más frecuente. Acinetobacter incluso forma una especie de biopelícula que le llaman biofilm, ¿no? Dentro del tubo, una especie de gelatina que forra por dentro al tubo y ahí se mete la bacteria protegiéndose del antibiótico, ¿no? Biopelículas. Es una bacteria que habitualmente hace eso, por eso es más difícil de tratar. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces es intubación orotraqueal prolongada. Cuanto más tiempo tenga, más posibilidades de que haga este problema. Por eso a los pacientes que hay que destetar de ventilador lo más pronto, apenas sea posible, hay que hacerlo, ¿no? Dejarle algunas horas más puede generar problemas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el grupo etario más afectado por enfermedad de cambios mínimos? ¿Qué cosa es la enfermedad de cambios mínimos? Cuando nosotros tenemos este, el síndrome nefrótico, en adultos, dependiendo de la zona, de la geografía, ¿no? La nefropatía membranosa suele ser la más común. Dependiendo de los autores y de qué país lean la literatura, les va a hablar de la enfermedad de Berger, qué sé yo, ¿no? Pero en el niño es a cambios mínimos. Cambios mínimos. Prácticamente el riñón aquí, el riñón está normal. Entre comillas le vamos a poner normal. ¿Por qué normal? Porque acá dice bien claro, cambios mínimos. O sea, sí hay cambios, pero son tan mínimos que el riñón funciona normal.
¿no? Hay proteinuria, sí, si no, no sería síndrome nefrótico, pero es una proteinuria exclusivamente de albúmina. Entonces, además de tener el riñón normal, se le llama proteinuria altamente selectiva, así se le llama. Su proteinuria es altamente selectiva. Pura albúmina bota, ¿no? Ese síndrome nefrótico. Entonces, como dice cambios mínimos, ¿cuáles son esos cambios mínimos? Hay una fusión de podocitos. Fusión de podocitos. Eso es lo que hay, la fusión de podocitos, que no es suficiente para que dañe el riñón, así es que todo va yendo bien. Nos están preguntando cuál es el grupo etario. Pregunta directa, concreta, no hay mucho que pensar ahí. Más afectado, dice, por enfermedad de cambios mínimos. Bueno, en medicina, como no todo es absoluto, va a existir algunas veces que esta enfermedad que debería de ser de niños se va a presentar en personas de más edad, ¿no? En adolescentes, de repente en personas incluso de más edad. Por eso dice más afectado, lo más frecuente, digamos. Dice niños en edad escolar, podría ser una alternativa para marcar, hay que ver las otras. Dice adultos mayores, ni hablar no es. Lactantes menores no es en tan pequeñitos. Adultos jóvenes sedentarios tampoco. Nos quedamos con los niños en edad escolar. Esa es la respuesta que se debe de considerar. Síndrome nefrótico, entonces, a cambios mínimos cuando se trata en el caso de los niños, ¿no? A diferencia del adulto que trae más problemas. La siguiente dice, ¿cuál es la primera alteración detectable de la nefropatía diabética? Ajá, ¿cuál es? Y aquí te dan alternativas, ¿no? Esto es una cuestión interesante. No. Microalbuminuria persistente, hematuria macroscópica, hiperuricosuria, o sea, donde tendríamos que usar agentes uricosúricos, ¿no? Y otro dice poliuria hiperosmolar. Bueno, ustedes se acuerdan que existe una arteriola aferente en el glomérulo, acá da sus vueltitas, ¿no? Y al final sale como una arteriola eferente. Aquí hay una cápsula que rodea esto, su nombre lo dice, cápsula de Bowman. Luego ya viene el túbulo contorneado, este, proximal, el rama descendente gruesa de Henle, la rama ascendente y luego viene el otro túbulo y al final el túbulo colector. Ya está. De todo esto, ¿no? De todo esto nos interesa trabajar aquí, en esta zona. El flujo, el flujo viene por acá. Así viene. Flujo. Entonces, ¿por qué gira tanto en este glomérulo, en este ovillo de vascular? Empieza a avanzar y sigue y avanzando. ¿Para qué? En todo su recorrido va filtrando, ¿ya? En todo su recorrido va filtrando. Entonces, una cosa importante en la nefropatía diabética, o en general en la diabetes, es que existe la frase, van a acordarse, microangiopatía, así, microangiopatía. ¿Qué cosa significa microangiopatía? Que se van a alterar, se van a esclerosar, van a dar ese inicio a vasos, pero de calibre muy pequeñito. Por eso es microangiopatía. Por eso dicen daños microangiopáticos en la diabetes. ¿Dónde vamos a tener esos vasos pequeñitos? De hecho, aquí es uno, en el riñón. Porque no me dejarán mentir, seguro la arteriola aferente y la eferente no son comparables con la aorta, con la subclavia, qué sé yo, ¿no? Que son vasos de calibre grande. No, son capilares pequeñitos. Ahí se altera. Eso hace la diabetes por el exceso de azúcar. Microangiopatía. Riñón, por ejemplo. Otro sitio importante es en los vasos de la retina. Por eso existe la retinopatía diabética. Por eso existe la retinopatía diabética que lo que hace es te deja ciego, pues al final, por daño vascular a nivel de la retina. Entonces, ya, ¿para qué les hablo de esto? Tenemos que ubicarnos, pues, microangiopatía. Entonces,
Aquí se habrá alterado y aquí también se habrá alterado. Y cuando tú reduces el calibre, ¿no? De un vaso, ¿qué pasa con la presión por dentro? A ver, quiero que me respondan eso. Disminuye, aumenta, está igual, es ondulante. A ver, opinen. Por lógica nomás. La cantidad de sangre es la misma, la que tiene que pasar. Yo simplemente empiezo a cerrar el vaso. ¿Qué pasa con la presión? Simple lógica. Juego de niños. Casfitería. Vamos. Aumenta, doctor. Aumenta, pues, doctores, aumenta. Entonces, como aumenta la presión aquí, la presión hidrostática, empieza a haber más filtrado y las proteínas empiezan a salir. Y de las albúminas salen las albúminas pequeñitas todavía, ¿no? Entonces empieza a salirse la albúmina. ¿Y a dónde se va a ir si se sale la albúmina? Es captada por la cápsula de Bowman, viaja por acá, viaja por todo y se pierde por la orina. ¿Qué cosa vamos a encontrar en orina? ¿Qué vamos a encontrar en orina? Esa albúmina que está hiperfiltrando debido a la microangiopatía. Entonces esto se llama microalbuminuria. Eso es lo que tenemos que medir. ¿No? Por eso se pide albuminuria en los diabéticos para ver si está empezando o no el daño renal, porque tarde o temprano va a haber daño renal. Y aquí también entra a tallar un fármaco. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque se ha reducido el calibre de los vasos, ¿no? Está aumentando la presión hidrostática ahí adentro. Entonces, y después, y cada vez va a ser peor, porque va a empezar a perder proteínas, y cuando pierdes proteínas, ¿qué pasa? Si este es el vaso, esto que está acá de verde, acá dentro hay proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Jalan agua, ¿no? ¿O estoy equivocado? Retienen el agua. Pero si yo empiezo a perder, ¿qué va a pasar? Si empiezo a perder las proteínas y me quedo con cada vez con menos proteínas, ya no va a haber quien jale el agua. Y no solo eso, encima hay daño microangiopático. La presión de por sí dentro del vaso está aumentando. Entonces, las fuerzas que quieren botar, ¿no? Aumentan y las que quieren jalar disminuyen. Al final el resultado va a ser que todo se va a salir, se va a ir saliendo, ¿no? Y cada vez va a ser más pequeñito. Y va a haber menos sangre que recorra. Y cuando hay hipoirrigación, ¿qué cosa empieza a suceder? Falla renal. Y así. Entonces, todo eso, toda la falla renal del diabético que termina en hemodiálisis y es un problema, se origina con microalbuminuria. Es lo que primero podemos detectar. Por eso es importante la microalbuminuria. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esto de aquí? No digo para evitarlo, para mejorar. ¿Ustedes se acuerdan del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando es bloqueado, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona para empezar? Primero, como ya está empezando a perder, ustedes solitos me van a responder, van a encender sus micros, ¿ah? Como está perdiendo proteínas, ¿no? Eh, va a perder la presión oncótica, ya no jala agua al intravascular, el intravascular empieza a disminuir. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina cuando la presión disminuye en general? ¿Por qué? Porque está habiendo pérdida de proteínas. Se activa, ¿no es cierto? Se activa y empieza a hacer broncoespasmo, este vasoespasmo, ¿no? Y díganme, les hago una pregunta. Que haya vasoespasmo en unos vasos que de por sí ya están sufriendo microangiopatía y se están esclerosando, ¿empeora el asunto o lo mejora? Vamos, respuestas. No escrituras, respuestas. Hablen, hablen. Empeora, doctor. Listo, empeora. Entonces, ojo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si bien es cierto, produce vasoespasmo, tiene predilección por esta arteriola, la eferente. Y acuérdense que el tránsito es así. Ingresa, da sus vueltitas y sale por acá. Hagan la prueba cuando ustedes tienen una manguera conectada a un caño. Cuando quieren regar porque quieren que el agua salga disparado lo más lejos posible, ¿qué hacen con el lugar de salida? Hacen, con el dedo lo tapan, ¿no? Para que sea de menos calibre. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuanto menos espacio hay para salir, la presión aumenta. Eso está pasando en el glomérulo. Entonces, hay unos fármacos que van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes lo conocen. Y al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
esta cosa de aquí se abre un poquito. Y al abrir la presión, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática que estaba aumentada? No, respondan, por favor. Respondan. ¿Nada? ¿No se acuerdan? No te lo podría volver a preguntar. No, ya no. No me están escuchando. Voy a continuar nomás. Tienen que atender a... Ah, pues así no es. Ya, bueno. Creo que nos estamos demorando mucho y vamos a ir un poquito más al grano. La idea era que repasen. Vamos a ver. Bueno, entonces, como este sistema renina-angiotensina-aldosterona está incrementado en cuanto a su intensidad y a esa arteriola aferente, ¿no? A esa arteriola aferente, esta que la cierra, aumenta la presión hidrostática, por lo tanto, dentro del glomérulo. ¿Qué cosa nosotros vamos a hacer para que esto empiece a mejorar? Usamos inhibidores de la ECA, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril. ¿Qué va a hacer? Va a desbloquear un poco a esa arteriola eferente y por lo tanto la presión hidrostática va a disminuir en la cápsula de Bowman. Con eso, la proteinuria, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, porque era directamente proporcional a qué cosa? ¿A qué cosa era directamente proporcional? A la presión hidrostática. Justo porque había mucha presión hidrostática, estaba perdiendo albúmina. Si esto yo lo abro, lo dilato, la presión acá disminuye. Pasa más, con más facilidad, ya no se retiene tanto. Entonces hay menos escape de proteínas, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, ojalá. Listo. Todo eso para solo decir cuál sería la respuesta aquí, entonces, me dice. Ya he dicho, o sea, la pregunta puede ser muy fácil, ¿no? La pregunta puede ser muy fácil. La opción A. Claro. Microalbuminuria, entonces. Fíjense ya, por eso es que les preguntan por la microalbuminuria, porque así de importante es. Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. A ver, continuamos. Pregunta número 8. ¿Cuál es el agente más frecuente de NAG típica en adultos jóvenes? Bueno, acá no hay mucho que discutir. No me digan muy fácil la pregunta, no, pues sí, pues así son las que podemos hacer. A ver, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía que iría en la comunidad típica, en adultos jóvenes? Típica, la común, no la atípica, sino típica, dice. Entonces, la La neumonía opción que A. iría en la comunidad, por si acaso, la neumonía que iría en la comunidad, ¿ya? Hay que hacer una pregunta nomás aquí primero, ¿ya? Hay que hacer una pregunta. ¿Tiene contacto con animales? Contacto con animales. Pero ojo, no porque me digan tengo mi perrito, ¿ah? O sea, puede ser, estaría hablando yo aquí de un veterinario, un granjero, alguien que tiene mucho contacto con animales. Si tiene contacto con animales, esa neumonía que iría en la comunidad, hay que pensar en que se trate de una Coxiella burnetii. ¿Qué cosa es la Coxiella burnetii? Es una riqueza que provoca la fiebre Q. Y la fiebre Q, en la fase aguda, justamente es una neumonía, ¿verdad? Adquirida en la comunidad, porque en el hospital no se adquiere eso, ¿ya? Esto es cuando sí tiene contacto con animales. Cuando no tiene contacto con animales, que es la mayoría de las veces, ahí sí es lo que me han dicho, es el neumococo o estreptococo neumoniae. ¿Está claro? Que también se comporta igual. Si nosotros miramos las radiografías, también es lobar, segmentario, a un solo lado. Esto tiene que acordarse de la NAC, ¿no? Así más o menos es. Entonces, miren lo que nos da. Streptococcus pneumoniae, justamente sería la respuesta. Dice Legionella neumófila. ¿En quiénes vamos a encontrar Legionella neumófila? Cuando sea una neumonía asociado a instalaciones de agua.
Instalaciones de agua. Una persona, por ejemplo, que trabaja con refrigeradoras, que trabaja con aires acondicionados, reparando y no sé qué más, y hace neumonía, debo de pensar, debe ser una de esas cosas probablemente. Pseudomonas aeruginosa es un agente etiológico de la neumonía intrahospitalaria. Y el Staphylococcus aureus lo mismo, pero más cuando es neumonía asociada a ventilador, porque tiene que haber dispositivos invasivos para que eso suceda. ¿Está claro? Sí, doctor. Listo. Entonces, ahí está nuestra respuesta. Vámonos a la siguiente. En anemia megaloblástica, dice qué parámetro está típicamente elevado, ¿no? En anemia megaloblástica. Bueno, ¿qué cosas nos vamos a acordar de la anemia megaloblástica? Varias cositas, rápido nomás. Anemia megaloblástica, ¿no? Anemia megaloblástica. Dos tipos de deficiencia, ¿no? Que te pueden llevar a anemia megaloblástica. ¿Cuáles son? Ácido fólico. ¿Y el otro? Vitamina B12. ¿Cuál es más frecuente? La por Pedri. deficiencia de Vitamina B2. Uy, han dicho en coro, no les he escuchado. ¿Cuál? ¿B12? Sí, B12. B12. ¿Alguien dice lo contrario? A ver, les voy a comentar algo. Los depósitos de ácido fólico, para que se depleten y te pueda provocar anemia megaloblástica, duran algunos meses nomás, 4 a 6 meses más o menos duran, si es que tú ya no te aportas nada de ácido fólico. Ácido fólico viene de folio, ¿no? De hojas. En las hojas verdes está. Ensaladas, qué sé yo. Y en algunos otros vegetales también. Ahí está el ácido fólico. Y este ácido fólico, si tú lo dejas de consumir, más o menos en unos 4 o 6 meses ya tienes problemas serios y empiezas con tu anemia megaloblástica. La vitamina B12 está más en las carnes, en algunas proteínas vegetales también, pero fundamentalmente en las carnes. Entonces, un riesgo sería que fueses vegetariano estricto. Podría ser, ¿no? Los vegetarianos estrictos tienen que suplementar vitamina B12. Pero suponiendo que tampoco seas vegetariano estricto, incluso comas poco, igual estás ingiriendo vitamina B12. Si tú cortas ese aporte de vitamina B12, ¿saben cuánto tiempo va a durar los depósitos? No va a ser 3, 4 meses como en el ácido fólico, dura años, hasta 8 años incluso. Entonces le planteo la pregunta. Por lógica, entonces, ¿cuál puede ser más frecuente para causar anemia megaloblástica? Claro, va a depender de qué parte del mundo y qué sé yo, pero en nuestro medio, digamos, ¿qué sería lo más frecuente? ¿Deficiencia de ácido fólico o de B12? ¿Cuál de las deficiencias es más fácil de hacer? De ácido fólico. Claro, la deficiencia de ácido fólico es más fácil de hacer. Para empezar, les aseguro que hay más gente que come carne y no le gusta vegetales, globalmente, ¿no? Bueno, entonces, en estas anemias megaloblásticas, ¿no? Ya del ácido fólico es simple de entender, es básicamente no falta de ingesta, no hay otra cosa, porque esto no se sintetiza ni nada, la vitamina B12 tampoco. En la vitamina B12 hay algunas características, ¿no? Para empezar, en el estómago, a ver si nosotros graficamos el estómago, supuestamente que sea el intestino, digamos que sea, ¿no? Hasta llegar al intestino grueso. Ya está. Suponiendo que sea así. Suponiendo, ¿ah? No estoy diciendo que es. La ingesta de vitamina B12, ¿con qué tiene que juntarse aquí, en el estómago, para poder ser transportado? Con el factor, Factor intrínseco. así es, intrínseco. ¿Quién nos da factor intrínseco? Las células parietales del estómago. Listo, células parietales del estómago fabrican factor intrínseco y el complejo B12 más factor intrínseco tiene que viajar. Viaja. ¿Hasta dónde? Hasta la zona del ilion. Ahí se absorbe. Acá se da la absorción.
Cualquiera de estas cosas pueden fallar. Puedes tener una gastritis atrófica y no provoca, y tus células parietales no fabrican ácido clorhídrico ni factor intrínseco. Por lo tanto, puedes terminar haciendo anemia megaloblástica. Te pueden haber operado por un tumor o qué sé yo y haberte retirado la zona donde se absorbe la vitamina B12 y también puedes terminar haciendo anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, ¿no? O sea, sí, hay varias causas. Otra es que seas vegetariano estricto y no tomes suplementos. Hay muchas causas. Lo cierto es que en ambos casos van a haber cosas comunes y hay cosas que diferencian también. Las cosas comunes, de hecho, que va a haber primero, macrocitosis. Macrocitosis, que significa que el volumen corpuscular medio está elevado, es mayor de 90 femtolitros. En eso se mide, ¿no? En femtolitros. Porque el mili ya es muy, muy grande, tiene que ser ni siquiera micro, ¿no? Acuérdense, hay mili, micro, nano, pico, femto, ato, son los prefijos cada vez más pequeñitos, lo más para arriba también, ¿no? Deca, esto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, como lo que tienen en vuestro USB, ¿no? De tantas gigas, dicen, de tantas megas, son cosas ya mucho más allá del kilo, ya igualito, pero aquí es en pequeñito, entonces se mide en femtolitros este volumen. Cuando es más grande de los 90 femtolitros, se habla de macrocitosis. En términos simples, los glóbulos rojos son grandes, ¿no? Ese es uno. No solo eso, sino que los neutrófilos, ¿qué adquieren los neutrófilos? ¿Quién se acuerda? Los neutrófilos tienen polisegmentación. Esas cositas les pueden poner. En el frotis se observa polisegmentación de neutrófilos. O sea, los neutrófilos tienen mucha segmentación. Polisegmentación de neutrófilos, macrocitosis, megaloblástica debe ser, lo más probable. Le dosas y vitamina B12 en el suelo. Ya está. Entonces, eso te va a provocar una anemia megaloblástica. ¿Qué parámetro está típicamente? Dice elevado. La ferritina no tiene nada que ver, eso es cuando es deficiencia de hierro. No, la hemoglobina libre plasmática dice igual, no, una anemia, o sea, que la hemoglobina esté elevada. Índice reticulocitario basal, o sea, los reticulocitos elevados, no. ¿En qué tipo de anemia se elevan los reticulocitos? ¿En la anemia de tipo? ¿De qué tipo? Regenerativas, hemolíticas, por ejemplo. Hemolítica, sobre todo. Muy bien. Ahí. ¿Cuál es la respuesta aquí? Aunque parezca tonto, es solamente que el volumen corpuscular medio está elevado. Bueno, no se olviden. ¿Y por cómo diferencio clínicamente la anemia megaloblástica por B12 comparado con la de por ácido fólico? La anemia por B12 tiene trastornos neurológicos. Así es. ¿Qué cosa es lo que se pierde? Afecta al sistema nervioso, la propiocepción. ¿Cómo se evalúa la propiocepción? Con el diapasón. ¿Han visto diapasón? ¿Han utilizado diapasón? Sí han utilizado. Sí saben lo que es un diapasón. Tú estimulas el diapasón y lo colocas sobre la piel, ¿no? De una persona que no se capta, ¿no? Cuando tú ves eso en una persona con anemia, tú dices, ha perdido la propiocepción, debe de estar alterado, dañado los cordones posteriores de la médula espinal, y eso se ve en deficiencia de vitamina B12. Le dosas y sale B12 bajo. Y ya está. Entonces, muy bien, regresemos. Volumen corpuscular medio, entonces está elevado. Entonces, una sugerencia también, porque ya no nos vamos a volver a ver luego. Ustedes, una de las cosas que quiero es que adopten alguna otra conducta de las que ya tienen. ¿Para qué? No para complicarles la vida, sino más bien para que la vida se les haga un poco más fácil. Que optimicen su tiempo. ¿Quién no quiere estudiar, pero que ese tiempo que le dedico al estudio me rente, ¿no? Sea rentable, mejore mis notas, y no que como esclavo estudio y no veo muchos resultados? Eso a nadie le gusta. Una de las cosas que tienen que hacer es estudiar así con preguntas, pero analizando la pregunta, repasando la pregunta, no memorizando claves. Si, suponiéndole, hay algún profesor que toma exámenes parecidos de sus bancos, por ejemplo, porque suele suceder, es una historia tradicional en las universidades, escogen los bancos, pero lo repasan de esta forma.
Sí, está bien, saben cuál es la clave, pero lo repasan así. Cualquier cosa que venga de lo que le gusta al profesor, lo van a poder acertar sin mayor problema y además les va a quedar como conceptos, ¿no? Van a poder repasar. Bueno, vamos. ¿Qué desencadenante clásico se asocia a crisis asmática? Esto incluso ya lo han dado en el examen. A ver, no estaba exactamente igual, pero sí me van a decir cuál es. Vamos. Ácaros del polvo. Ah, así es, los ácaros del polvo. ¿No? Los ácaros del polvo. Puede haber más cosas, ¿no? La humedad, el exponerse al polen de las plantas, los cambios de estación, el estrés mismo, algunos fármacos como los AINES, hay muchas causas, el ejercicio, ¿no? Pero los ácaros, ¿no? Es lo más conocido, lo más frecuente, y uno convive con eso en la casa. ¿Y a qué hora te daban las crisis asmáticas con más frecuencia? ¿Se acuerdan? ¿Ya se ha preguntado esto antes? O a cualquier hora es común. No, tiene cierto parámetro de presentación. ¿A qué hora era? ¿Quién se acuerda? O sea, si les preguntáramos lo mismo, no creo que fallen, ¿ah? ¿A qué hora es más sensible el músculo liso bronquial? Que con poco estímulo incluso empieza a tener problemas. En la noche y en la madrugada. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Ah, eso tiene que tenerlo presente, pues, ¿no? Eso tiene que tenerlo presente. Bueno, ya, acá marcamos ácaros, listo. Vamos a la siguiente. Mujer de 22 años con palpitaciones súbitas irregulares. El EKG muestra QRS estrecho, frecuencia de 180, imagínense. No quisiste estar en el pellejo de nadie. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mujer joven con una taquicardia de este tipo, ¿no? Y son de tipo regular. Esto es importante, por favor. Regular. ¿Cuál es la respuesta acá? Ya lo hemos hablado, incluso hemos hablado del tratamiento y todo eso. Podría ser La, fibrilación. Ya, muy bien. ¿Y por qué no podría ser fibrilación? Porque menciona que son palpitaciones súbitas. A ver. Ya, claro, porque por clínica sí, de hecho. Y también porque son regulares. porque son regulares. Eso es fundamental, porque la fibrilación es irregular. En cambio, la taquicardia supraventricular es más bien de tipo regular. Lo más probable es que sea un Wall Parkinson White, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay cosas que no se tiene que comentar mucho. ¿Qué germen es característico de neumonía intrahospitalaria temprana? A ver, vamos. Esto me lo debió guardar para el examen, pero bueno, se lo estoy adelantando. A ver, ¿quién dispara? Vamos. Si se equivocan, no importa, es taller. Pseudomonas. A ver, plagen, cojan vuestro celular y pongan así. Neumonía intrahospitalaria temprana. Y lo debatimos. Vamos, igualito, así como esto. O bien copien, capturen la pantalla y métanlo a su IA. A ver qué le dice la IA. ¿Tiene la respuesta? Ratifican Pseudomonas aeruginosa. La B me sale, doctor. Ahí está. Uno diría, pero ¿cómo vas a poner estreptococo neumonía? Está mal planteado. Ya, la neumonía intrahospitalaria puede ser precoz o puede ser tardía. Si quieren, tempranas, tardías. ¿Ya? Significan lo mismo. De hecho, que para hacer neumonía intrahospitalaria tiene que presentarse pasadas las 48 horas de hospitalización. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ya. Lo que sucede es que las precoces
consideran hasta el quinto día. O sea, está bien, pasadas las 48 horas, pero hasta el quinto día. Porque si ya es después del quinto día, se llama tardías. O sea, incluido el quinto día, ¿no? 5 días o más, ya decimos tardías. ¿Y de qué se trata? De que las precoces, aunque no lo crean, aún siendo intrahospitalarias, pero precoces, todavía son los gérmenes comunitarios. Gérmenes de la comunidad. En cambio, las tardías sí son gérmenes intrahospitalarios. Ya, si esto agregan, si ese concepto le agregan, ¿qué me dirían? Una neumonía, y si va todavía porque dice neumonía intrahospitalaria temprana, está haciendo referencia a eso, ¿no? Van a ser gérmenes de la comunidad, o sea, una neumonía en la comunidad. ¿Cuál es el agente más frecuente? Estreptococcus pneumoniae. ¿Se entendió? Por eso les he dicho plagien y verifíquenlo. Sí, es así, Streptococcus pneumoniae es. Y de las tardías, Pseudomonas aeruginosa, el más frecuente. Si solo les dicen neumonía intrahospitalaria, pero no hacen esta referencia de temprano o tardía, consideren que se está refiriendo a las tardías. Por si acaso. ¿No? Cuidado con eso. Ahí está, Streptococcus pneumoniae, está muy bien. Siguiente. Dice, ¿qué patrón radiológico se observa con mayor frecuencia en la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana? Ajá. Consolidación segmentaria, derrame loculado, cavitación extensa, hiperinsuflación bilateral. No, pues ya lo hemos comentado también. Está fácil esta pregunta. No, no requiere mayor análisis. ¿Cuál es el patrón más frecuente? ¿Que tenga qué? Consolidación. Ah, sí, es un consolidado. Con todo lo que ustedes conocen. Segmentaria. NAG bacteriana, porque es por neumococo, ¿no? Así es. El derrame es más por estafilococo. Neumonía con derrame, estafilococo, ¿no? Y estas mezclitas de estas dos podría ser Klebsiella, pero son del hospital, ¿no? La NAG bacteriana es neumococo y lo que trae es ese patrón. Lobar segmentario. Listo, no hay nada que discutir ahí. Está facilito. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la complicación metabólica frecuente en síndrome nefrótico? Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿Cuál es? Hipoglicemia recurrente, dice, o sea, cada rato hacen hipoglicemias. Hipopotasemia severa, hiperlipidemia marcada y alcalosis metabólica. ¿Cuál van a elegir? No requiere mayor análisis, solo que recuerden, lo tengan presente. ¿Cuál era? ¿Letra? Hiperlipidemia. Claro, hiperlipidemia. Muy bien. Y si les ponen hipertrigliceridemia, no como el más frecuente, sino dicen cuál de ellas es, también, ¿ah? Es un poco más tardío, pero aparece la hipertrigliceridemia por el VLDL incrementado de forma persistente. Ya está muy bien acá, nada que analizar. Siguiente. Niño de 8 años con crisis asmática leve. ¿Cuál es? ¿O qué hallazgo es típico? ¿No? ¿Qué hallazgo es típico? Matriz torácica, estertores crepitantes, sibilancias expiratorias, hipoventilación unilateral. Muy, muy regalado, ¿no? Muy fácil, ¿no? ¿Cuál es? Sibilancias expiratorias. ¿Y por qué expiratorias? ¿Y por qué no inspiratorias? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que, miren, el problema en el asma, hay una dificultad, no tanto para la inspiración, sino para la expiración. Cuando ingrese el aire, a ver, ¿dónde hay más presión? Es fácil esto, ¿ah? Como gasfitería nomás es. Por eso hay que hacer un poco de gasfitería también. Entonces uno
Lo asocia con la gasfitería y se acuerda todo, ¿no? A ver, ¿dónde puede haber más presión, más fuerza? ¿En la atmósfera o en mi pulmón? ¿Creen que con mi pulmón le puedo contrarrestar a la atmósfera? ¿A alguien se le puede ocurrir eso y decir sí? Difícil, ¿no? Imposible, pues. ¿Dónde hay más presión? En el aire que está en el ambiente. Tremenda masa de aire. Por lo tanto, que ingrese, lo voy a poner así. Pulmón, ya está. Aquí. Aire. Para ingresar, ¿quién le va a ayudar? La presión atmosférica. Claro, voy a aspirar el aire, pero me está ayudando la presión atmosférica. Para botar, ¿qué cosa voy a utilizar para botar el aire? ¿La presión de acá adentro o no? De hecho, genero buena presión y puedo botar el aire. En condiciones que los bronquios están bien, eso no se nota, va bien. Pero basta que se empiece a cerrar. ¿Qué va a ser más fácil, que ingrese o que salga el aire? Más fácil que ingrese. Claro, porque tremenda presión que le está ayudando, por muy obstruido que esté. Pero a ver, para que salga, ¿con esta tonterita de aquí le voy a ganar a la atmósfera? No, tengo que vencer eso. Entonces tengo que hacer un esfuerzo expiratorio. Es por eso que en el asma, el tiempo expiratorio, ¿cómo está? Prolongado. Yo les comento algo. Bueno, porque también, también trabajo en fisiología, en otros cursos. A veces los exámenes yo los tomo así. Explique por qué, explique cómo está el tiempo expiratorio, digamos, en el asma y por qué. Solo esa es una de las preguntas. Entonces, si lo piensan, lo recuerdan, fácil. Explican, mayor presión, menor presión, es más, ¿no? Esas cositas hay que acordarse. Entonces, ¿dónde va a pasar con dificultad? Cuando botas el aire en la expiración. Por eso las sibilancias al inicio son en expiratorias, ¿no? Al inicio. Sibilancias expiratorias. Pero ¿qué va a pasar cuando se cierra más? Se cierra tanto, ¿no? Que hasta con dificultad entra el aire. Entonces, que exista sibilancias en ambos tiempos respiratorios es un signo de gravedad, de severidad, ¿no? ¿Está quedando claro, no? Ya, cuidado. Sibilancias expiratorias. Creo que ahí no estamos en desacuerdo. La matidez será pues en la neumonía, ¿no? Los crepitantes también en la neumonía. Hipoventilación y todavía unilateral tendría que ser si me fractura una de las costillas de un lado, ¿no? Y ese lado no puede expandir, hipoventila. Si no, no le encuentro otra posibilidad. Bueno, ahí está. Sibilancias expiratorias. Siguiente. ¿Qué alteración fisiológica predomina en el síndrome de distrés respiratorio del adulto? Ajá, veamos. Dice reducción del espacio muerto, incremento, retorno venoso, aumento de la capacidad residual funcional, disminución severa de la relación presión arterial de oxígeno entre PO2, el famoso PAFI. A ver, ¿qué opinan? Vamos a trabajar con esto. Ya, doctor. Claro que sí. Ay, pero vamos a explicar el por qué. Siempre hay que saber el por qué. Una característica de este síndrome de distrés respiratorio del adulto es que no existe intercambio en la membrana alveolo capilar. ¿Dónde está la membrana alveolo capilar? Su nombre lo indica. Aquí está el alveolo por donde va a ingresar el aire y aquí hay primero arteriolas y vénulas, ¿no? Tiene que haber acá un intercambio. El oxígeno tendrá que ingresar y de aquí tendrá que salir el CO2 hacia las vénulas y así. Eso se llama hematosis. Eso lo saben desde siempre.
Pero como esto está abolido, no hay intercambio. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué cosa va a disminuir de estas dos? De la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. El FiO2 es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire, que es 21%, ustedes saben, ¿no? Eso va a variar. El porcentaje, yo les pregunto, ¿el porcentaje de oxígeno del ambiente variará por el hecho que yo tenga neumonía? Al ambiente, ¿qué le interesa si yo tengo neumonía, tengo COVID? ¿No? Ellos van a mantener sus porcentajes. O alguien me puede decir lo contrario. O por el hecho que yo tengo una neumonía, el porcentaje de oxígeno de la atmósfera tendría que cambiar. No, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo queda el FiO2 entonces? Creo que no me están entendiendo. Voy a llamar con nombres. Ahí voy a fijarme quiénes están. Si no, de repente se han ido a mirar la televisión y yo estoy hablando solo. A ver, a ver. Ya, acá está. A ver. Valerín Quispe. No se haga la que no me escucha. ¿Dónde está usted, Valerín? Aquí estoy, doctor. Ya está. Respóndame a lo que, por favor, le voy a volver a preguntar. Si me da COVID, me da neumonía o me da cáncer de pulmón, a mí, ¿la atmósfera tendría que cambiar su composición de oxígeno? ¿Sí o no? ¿Y la atmósfera tendría que cambiar? No, ¿Le importará a la atmósfera lo que a mí me pase? ¿O estoy equivocado? claro. No, ¿O no. yo soy tan influente en el universo que si yo no puedo respirar, la atmósfera va a cambiar su composición? ¿No? ¿Saben qué? Leonel Martínez no puede respirar, por lo tanto, nosotros como atmósfera, como universo, ya no tendremos 21% de oxígeno, tendremos 30 para que respire mejor. ¿Eso podría pasar, cree? Lo que está dudando la doctora. Quiero escuchar la doctora así, con certeza. A No, ver, doctor. No. ya, ¿y eso? ¿Y es porque soy yo o para cualquiera funciona igual? Para Para todos, cualquier- ¿no? Listo. Entonces, pase lo que pase. Uy, ya se salió la respuesta acá, por estar tocando ya. Pero igual vamos a llegar. Además, ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya. Entonces, esto es cuando todo está bien. Cuando hay un síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿qué va a pasar con el FiO2, que depende de la atmósfera, la fracción inspirada de oxígeno? Sigue igual. FiO2, normal. Ajá. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Que hay intercambio o no hay intercambio? No hay. No hay. ¿Qué cosa va a disminuir, eso sí, en mi sangre? ¿Para qué respiro? ¿Para meter oxígeno a mi sangre o no? Ya. Y si por mucho que respire el oxígeno llega hasta el alveolo, pero no puede haber intercambio. No me digan que el oxígeno en mi sangre va a aumentar o disminuirá. Si ya no puedo meter oxígeno a mis arterias, ¿qué va a pasar con el oxígeno de mis arterias? ¿Va a aumentar? Disminuir. Va a disminuir. Ya está. Lo que va a disminuir es el PAFI, el PO2. Eso va a disminuir. Y ustedes saben eso. En matemática han hecho. Uy, en matemática han hecho. Cuando el numerador disminuye sin que cambie el denominador, el valor total, ¿qué cosa pasa? Disminuye. ¿O no? Hagan la prueba. Un ejemplo voy a poner. A ver, ejemplo. Digamos, no sé, 100 le voy a poner acá. 30 primero.
¿Cuánto es esto? 30 entre 100, 0,3. Que siga siendo 100 y le bajo a 20. ¿Cuánto es 20 entre 100? 0,2. Que siga siendo 100 y le bajo a 1. ¿Cuánto es 0,01? ¿Está disminuyendo o no está disminuyendo? Cuando el numerador disminuye, manteniendo igual el denominador, el resultado disminuye. El resultado es este valor, pues, ¿no? Este PAFI, el FIO2 nunca ha variado, porque a la atmósfera no le interesa mi vida, ni mi existencia, ni si estoy mal o estoy en ventilador mecánico. Sigue nomás el universo como siempre, con su mismo FIO2. Esto es lo que va a variar. ¿Ya? Entonces, el PAFI disminuye por eso. Lógicamente, después le voy a dar oxígeno. Y miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo digo, ajá, como no puede respirar este señor, le voy a aumentar oxígeno? En el ventilador le voy a agregar FIO2 del 50% por máscara de reservorio. Ya está, me aumentan. Ya no es 21, aumentan más todavía. Entonces, miren, si sin necesidad de aumentar, de por sí disminuye el PAFI, ¿qué va a pasar si yo aumento el denominador? ¿Disminuye más o no? Porque lo estoy dividiendo cada vez entre valores más grandes. Disminuye más. Por eso es que el PAFI disminuye. Entonces yo les voy a decir algo. Esto es fundamental. Para el síndrome de distrés respiratorio, el PAFI disminuye y cada vez disminuye más. El aporte de oxígeno no sirve. ¿Por qué? Porque está bloqueado. El ventilador mecánico me lo va a solucionar. Va a jugar con presiones, con otras cosas, va a forzar que pase el oxígeno ahí. No tiene nada que ver con la capacidad residual funcional, no tiene que ver con el incremento de retorno venoso ni nada. Esto es lo importante. ¿Ya? Bueno. Siguiente. ¿Qué hallazgo microscópico es característico de la enfermedad de cambios mínimos? Ya lo hemos dicho. A ver, ¿quién me dice? Lo hemos hablado en otra pregunta. Solamente eso se producía. Sí, ¿Cuál era? Fusión de pocitos. pues una Lógico, cosa. muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y es lo único. Y eso no es suficiente para que altere la función del riñón. Por lo tanto, el riñón sigue funcionando de lo más normal, ¿no? A pesar de que está perdiendo proteínas. Y las proteínas, no se olviden, es una proteinuria altamente selectiva, solamente albúmina. Muy bien. ¿Qué hallazgo anatomopatológico es típico? Ajá. A ver. Esto sí, asumo que les va a gustar. Bueno, asumo, digo. De repente por ahí no les gusta tampoco. Dice, ¿qué hallazgo anatomopatológico es típico de nefropatía diabética avanzada? ¿Ah? Nefropatía diabética avanzada. A ver, nódulos de Kimmel-Wilson, proliferación extracapilar, necrosis papilar focal, engrosamiento granular tubular. Bueno, ya han visto la primera parte. En la nefropatía, ¿qué cosa había? Había había una proteinuria, pero a predominio de albúmina, no una microalbuminuria. Pero eso seguía saliendo y saliendo y saliendo, iba disminuyendo. Y como es diabético, el azúcar sigue alto, ¿no? Y eso va a generar cambios. Cuando avanza, por eso dice nefropatía diabética avanzada, cuando ya avanza, va a haber problemas. Se va a esclerosar. ¿Se acuerdan que se estaba esclerosando porque había una microangiopatía? ¿Se acuerdan? Ya, eso va a progresar y se va a hacer una esclerosis ya recontra marcada. Va a haber depósitos, ¿no? De material hialino. ¿Qué cosa es material hialino? Los mucopolisacáridos, el colágeno, varias cosas. Los glucosaminoglicanos, en el mesangio hay sustancias. Eso se van a ir depositando y depositando y depositando, ¿no? Y van a generar una esclerosis, o sea, prácticamente inutilizados los vasos pequeños, ¿no? Ese proceso, ese proceso, va a formar una especie, como si fueran adenopatías, así, acúmulos de esos materiales, nódulos, pelotitas. Esos son los nódulos que están viendo acá de Kimmel-Wilson, resultado de la esclerosis de los vasos. ¿Ustedes se acuerdan que hemos dicho que la microangiopatía dañaba los vasos pequeñitos, los capilares, por eso había retinopatía diabética, por eso había alteraciones en el riñón? Cuando eso avanza,
¿no? Se termina de esclerosar los vasos. Y al esclerosarse se generan depósitos de sustancia amiloide, varias cosas, formando nódulos. Esos son los nódulos de Climester-Wilson que se ve en la biopsia, ¿no? Ese es el hallazgo anatomopatológico, no se olviden. Entonces, podrían decir una persona diabética, este, se le encuentran, no sé, este tipo de detalles en el riñón, en la biopsia de riñón, y te pueden preguntar cuál puede ser el estado de su riñón, decirte que es un hallazgo casual, te pueden decir que tiene recientro microalbuminuria, la respuesta sería que tiene nefropatía avanzada. Solo en la nefropatía avanzada esto se va a producir, ¿ya? No se olviden, tiene un detalle, estos de acá son PAS positivo, por favor, ¿ya? Les pueden, en lugar de decir de nódulos de Climester-Wilson, les pueden decir simplemente material PAS positivo. Cuidado, eso es importante. Ya no sirve ese riñón en esa situación, ¿ya? Ya no sirve. ¿Por qué es que se ha formado? Los glomérulos se han esclerosado. Eso les pueden decir glomeruloesclerosis, es lo mismo, pues, ¿no? Es típico de nefropatía diabética. ¿Por qué? Por acumulación de material hialino, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? A la persistencia de la glucosa y a la pérdida de la albúmina. Ese círculo vicioso se genera, ¿no? La microangiopatía avanza y termina esclerosando, ¿no? Los vasos. Bien, eso es. Eso es la alternativa A. Muy bien. Sigamos. Siguiente pregunta. 19. Dice, ¿cuál es el síntoma cardinal del síndrome nefrítico agudo? ¿Cuál era del nefrótico? Proteinuria de rango nefrótico, proteinuria masiva. ¿Cuál es del síndrome nefrítico acá? ¿Cuál es? ¿Con qué lo caracterizamos? Hematuria. Hematuria, así es. Hematuria. Esa es la respuesta. Claro que también hay hipertensión, ¿no es cierto? Claro que la proteinuria no es de rango nefrótico, claro que hay edemas. Perfecto, esas son características, pero el signo mandatorio es hematuria. No se olviden. A veces la pregunta no viene así. Te dice, claro, el mismo enunciado, pero en lugar de hematuria podrían decirle cilindros hemáticos. Que los cilindros hemáticos es característica de la hematuria, ¿no? Alguna cosa así les pueden colocar. Ya, está bien. Muy bien, muy bien. Vamos a esta. ¿Qué hallazgo se asocia más a neumonía nosocomial por gram negativos? Gram negativos. Claro, de hecho, la neumonía nosocomial o intrahospitalaria es por gram negativos. Pseudomonas aeruginosa es gram negativo, ¿no? Acinetobacter baumannii también es gram negativo. Ya la neumonía asociada a ventilador entra a tallar el estafilococo también. Entonces, para la gran mayoría de las neumonías intrahospitalarias son gram negativos. ¿Por qué se va a caracterizar? ¿Qué creen de lo que está acá? ¿Qué van a comentar? ¿Cuál champearían? Cavidades apicales, yo lo relaciono con TB, cavidades, ¿no? ¿Qué cosa es una cavidad apical? Miren, la alternativa A está diciendo esto. Tú tienes el pulmón, huecos ahí en los ápices, cavidades apicales. ¿Eso pasa en la neumonía intrahospitalaria? La respuesta es no. ¿Esto de qué cosa es? ¿De TB o no? ¿O estoy equivocado? Bien, el otro, la B, dice infiltrados bilaterales difusos. Infiltrados bilaterales es por un lado, por otro lado, ¿no? Difusos. No sé si serán. La C dice atelectasias. Una atelectasia, no, es un colapso del pulmón en esas zonas. Eso generalmente cuando no se ventila bien, ¿no? No es el caso. Las atelectasias es en los posoperados, sobre todo, ¿no? En los posoperados, como no pueden respirar, porque cuando respiran profundo les duele la herida operatoria del abdomen, por ejemplo, entonces respiran muy superficial, suavecito. Como no ingresa bien el aire, termina atelectasiando. Entonces, esto es en las postcirugías, por ejemplo. Es muy frecuente, ¿no? Neumotórax espontáneo, o sea, imagínense las neumonías intrahospitalarias viniesen con neumotórax espontáneo, ¿qué sería eso? ¿No? Eso descartado.
¿Ya? Entonces, en general es esto, infiltrados nuevos, que pueden ser bilaterales difusos, etcétera. Porque acuérdense que el infiltrado que es de este tipo, así bonito, ¿de quién era? Era del neumococo. Y dice aquí por gram negativos, o sea, pseudomonas a la cabeza. ¿Ya? Pseudomonas a la cabeza, a esto se refiere. De todas maneras, acuérdense, hay un score que se llama CEPIS para valorar neumonía intrahospitalaria. Y, por ejemplo, te valora la presencia de fiebre, te valora la disminución del PAFI, te valora la presencia de leucocitosis, te valora la presencia de nuevos infiltrados. O sea, tomas una radiografía y hay algo nuevo, nuevos infiltrados. Te valora la presencia de un aislamiento en cultivo. ¿Ya? Son las cosas que te debe de valorar, ¿no? ¿Qué más? Cambio en secreciones. No aumento, sino cambio. Se volvieron purulentas, por ejemplo. Estaba con broncorrea, sí, pero no, ahora es pus. Ya está. Cada una de estas te da un punto. Y dependiendo del grado, te puede dar hasta dos. Hay tablitas. Por ejemplo, leucocitosis hasta 15.000, un punto, más de 15.000, dos puntos, fiebre hasta 38,5, un punto, ¿no? Hasta 39,5, otro punto, más de 39,5 es tres puntos, así, ¿no? Te valora. Necesitas un CEPIS por lo menos 6 para decir que esto es una neumonía intrahospitalaria. Eso tenemos que valorar. Hay veces que parece neumonía intrahospitalaria, ¿no? Pero cuando tú evalúas, tienes 2 puntos, 3 puntos, no, será otra cosa, pues congestión pulmonar de repente, ¿no? De repente se ha infartado y estás pensando que es neumonía, ¿no? Eso es importante, ¿ya? ¿Está claro? Ya. Una de las cosas que se asocia son los infiltrados y son así, generalmente bilaterales, difusos, no, no es muy claro, no es como la neumonía que iría en la comunidad. Esa es la respuesta que deben de marcar. 21, ya se han cansado, ¿no? ¿O no todavía? Ya, vamos a ir un poco más rápido. Pero depende de ustedes. Si ustedes participan, responden, bien, y a ver, van a encender sus micros, pero no, no para hablar de otras cosas, ¿ah? Enciendan sus micros para participar. ¿Ya? Vamos, a ver. ¿Qué desencadenante es común en episodios de taquicardia supraventricular paroxística? A ver, aquí está. Vamos, disparen. Nada, pero no quieren. Estoy seguro que están haciendo otra cosa. Cuidado que me Estrés venguen en el examen, funcional. ¿ah? Ya, muy bien. Si no me voy a vengar en el examen, ¿ah? Franco. Si me voy resentido de la clase, yo me vengo en el examen. Y luego disfruto cuando dan el examen. Porque voy a verlos, ¿no? Voy a estar ahí. Voy a mirar y voy a sentirme con una sensación de bienestar cuando estén dando el examen. No, mentira, pero participe. A ver, siguiente. ¿Qué tipo de inflamación predomina en asma persistente? ¿Qué cosas van a encontrar ahí? ¿Cuál sería? Alguien ya lo No sé. dijo. Eosinofílica, claro, sí, está bien. Los eosinófilos son parte de lo que vamos a encontrar en el hemograma. ¿Acaso es neutrofílica? Neutrófilos es para bacterias, ¿no? Monocítica normalmente cuando hay virus. Basófila no tiene nada que ver. Eosinófilos, sí, porque es una situación tipo alergénica. Está muy bien, muy bien. Aumento de eosinófilos. Siguiente. Un paciente con síndrome nefrótico presenta edema generalizado. ¿Qué mecanismo lo explica mejor? En otras palabras, ¿por qué hay edema en el síndrome Gracias, nefrótico? doctor. Sean lógicos, vamos. Disminución del volumen plasmático. Disminución de la albúmina plasmática. Perfecto. Bien. Muy bien, ya. Y ahora sí ya me voy, yo me siento más tranquilo. Ahora que han regresado y se han sentado nuevamente en la computadora. Está bien. Un paciente ventilado, dice, desarrolla fiebre,
y secreciones purulentas. ¿Saben a qué se refiere ventilado? O sea, que estaba en un ventilador mecánico, ¿no? ¿Qué criterio apoya el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador? A ver, ¿cuándo sospecharíamos que este paciente que está en ventilación mecánica y que desarrolla fiebre y secreciones con pus, ¿no? Infiltrado nuevo. A ver, acá hay bradifnia, Infiltrado. infiltrado nuevo en la radiografía, estertores finos aislados, dolor. Muy bien, excelente, excelente. Claro que sí, es un criterio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Del CEPIS, que un infiltrado haya nuevo. No había y ahora hay. Nunca pidan radiografía de control para ver si está respondiendo al tratamiento, porque la radiografía mejora 30 días después. Si yo tengo neumonía, son 5 a 7 días de tratamiento, me curé, y si cometo la torpeza de tomarme una radiografía para ver si estoy curado, voy a sorprenderme. Oye, mira, no, falta todavía, y probablemente voy a seguir tomando medicación. ¿Ya? No, la, la mejora en las imágenes es después, es tardío. ¿Ya? Es tardío. Pero sí puedo tomar una radiografía cuando sospecho de que está empeorando y de repente hay un nuevo infiltrado. Entonces, eso sí es algo que tienen que hacer. Muy bien. 25. A ver, ¿qué dice la 25? Dice, ¿qué hallazgo radiológico es típico del síndrome de distrés respiratorio del adulto? A ver, Las ¿qué pasó? opacidades bilaterales difusas. Opacidades bilaterales difusas. Que caiga el PAFI, que no responda al oxígeno, que haya opacidades bilaterales difusas, ¿no es cierto? Y que no haya ningún otro escenario, otra posible causa, ¿no? Nada de cavitación apical, ni hiperclaridad pulmonar, ni atelectasias, nada. Está bien. Muy bien, muy bien. Ah, con razón, pues sacan buena nota. Está bien, pero. Siguiente. Dice, un paciente con neumonía adquirida en la comunidad presenta taquipnia, hipotensión y confusión. ¿Qué criterio indica mayor gravedad? ¿Cuál creen que es el que indica Alteración mayor? del estado mental. Claro, la alteración del estado mental. Pero tú dices, leucopenia moderada, nada. Bradicardia, no, tampoco. Ortopnea leve, para colmo, ¿no? De repente, hasta ustedes tienen ortopnea leve. No, no, eso no tiene nada que ver. Alteración del estado mental. Es un criterio del CIRS, ¿no? Perdón, del CIRS, de sepsis. Son 3 parámetros para sepsis. Que tenga hipotensión arterial sistólica, que tenga taquipnia y que tenga alteración del estado mental. Con 2 de esos 3 dices que está en sepsis, lo que antes era sepsis severa. Entonces ya sería un problema serio. La alteración del estado mental es una cuestión que habría que valorar. Vamos a la siguiente. Muy bien, ahora sí estamos avanzando rápido, ¿ah? Creo que así querían ustedes. ¿Cuál es un signo clínico asociado a hemólisis extravascular? Ajá, interesante. A ver, ¿qué dirían? Plenomegalia, por favor. Claro, esplenomegalia. Pero ¿por qué dice hemólisis extravascular? Porque no depende de los vasos sanguíneos, no depende de nada de eso, es algo de afuera. ¿Y qué cosa hace el vaso normalmente? ¿Destruye, no? ¿Los glóbulos rojos o estoy equivocado? Claro, Destruye glóbulos rojos senescentes. así es. O con algún tipo de alteración, ¿no? Entonces, comúnmente, este vaso, cuando está trabajando más de la cuenta, este, genera pues este tipo de problemas. Por eso es que con un cuadro de anemia hemolítica que no responde al tratamiento, el tratamiento definitivo, ¿cuál es? Sacar el vaso. Entonces, Esplenectomía se hace. Entonces, cuidado, el vaso es una situación, es un órgano que juega un papel importante ahí. Está bien, es esplenomegalia palpable. Vamos a la siguiente. Niño con síndrome nefrótico y función renal normal. Miren, encantadazo, ¿ah? Síndrome enfermedad de nefrótico y función renal normal. ¿Cuál sería? enfermedad de cambio. Enfermedad de cambios mínimos, pues por supuesto. Ahora bien, yo les voy a decir algo. Si ustedes miran así las cosas, créanme, cuando vayan a un examen, el ENAM o lo que tengan que dar, así les preguntan. Y ustedes ya lo han visto, se han aburrido, les parece fácil, entonces va a ser lo mismo. Entonces tienen que siempre combinar, resolver bancos de preguntas con los cursos. ¿Para qué? Para enfocar lo que tienen que recordar. Porque si no, uno recuerda cosas pues, que no, interesantes, pero que no, de repente no me van a aportar mucho. Está muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué síntoma neurológico se asocia a deficiencia de vitamina B12? Ajá, ¿cuál sería? De lo que está acá.
A su manera lo dice, pero ¿cuál es? Las Diplopía tendría que parestesias. ver. ¿Parestesias? Las Claro, parestesias. parestesias. ¿Por qué tendría que haber temblor? ¿No? ¿Acaso es hipertiroidismo? ¿Qué? ¿Por qué tendría que haber fotofobia? ¿Acaso el nervio óptico tiene que ver en algo? ¿No? Está bien, parestesias, ¿no? Parestesias. Así empieza. Y después se deja de sentir la propiocepción, etcétera. Por eso es que las personas, este, al final tienen problemas serios, ¿no? Y a veces el daño neurológico va quedando, a pesar que repones la vitamina B12, por eso es importante tratarlo bien esto. Está bien, es parestesias y es simétricas. No tendría por qué ser asimétrico, salvo que tengas algunos nervios en un lado y en el otro no lo tengas nada, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Ajá, para los que querían que solo había 30, ¿no? Hay un poquito más. ¿Qué hallazgo clínico puede acompañar a una taquicardia supraventricular paroxística? A ver, piénsenlo. Mareo transitorio. Claro, lógico. ¿Por qué? A ver, ¿llenará bien ese corazón si tan rápido está latiendo? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿el volumen de sangre que va a bombear el ventrículo será el adecuado o es poco? ¿Por baja perfusión? Poco, claro, porque no deja, o sea, tendría que demorar un poco más para dejar que se llene, pero no deja, pues. Aquí van a 140 latidos por minuto, así, es una barbaridad. Entonces, al no haber ese llenado adecuado, el bombeo de sangre es deficiente y obviamente no llega sangre bien a todos los tejidos, incluido el sistema nervioso. Y el mareo transitorio, sí, transitorio, ¿por qué? Porque como es paroxística, mientras esté en la crisis, obviamente va a tener mareo en mi parecer, no podría haber. O sea, eso es solamente cuando se daña el encéfalo, ¿no? Ictericia, o sea que, ni hablar, dolor abdominal intenso, nada que ver. Muy, muy regalado, creo. Ya está bien. Mareo transitorio. Vamos a las últimas, a ver, las últimas. Paciente con síndrome nefrítico presenta hipertensión aguda. ¿Cuál es la causa principal? Cranear nomás. A ver, háganse los que están craneando. Vamos, respóndanme. Retención y agua y sodio. Es lo contrario, pues, del edema, ¿no? El edema había porque se iba a la laguna. Aquí más bien hay retención de agua y sodio. Claro que sí, hay retención de... Por eso es que en el nefrítico, ¿no? Hay una cierta tendencia a retener y dependiendo de qué tipo de nefrítico, por ejemplo, si es el post-infeccioso, incluso entramos a periodos de anuria, ¿no? Y esa retención de sodio y agua en sodio, sobre todo, va a generar de que aumente la presión arterial. ¿Está bien? Muy bien. Hipervolemia por transfusión. ¿Acaso todos los nefríticos tendrían que recibir transfusión? ¿Cuál sería el motivo? ¿No? A veces hay cosas. Igual, reunida tumoral, dice. ¿Acaso el nefrítico va acompañado de tumores? Que podría haber en alguna cuestión en especial, podría ser, pero, o sea, no es parte del nefrítico. Está bien. 32. ¿Cuál es el mecanismo principal de osteodistrofia renal? Osteodistrofia renal. ¿Qué cosa es la osteodistrofia renal? ¿Quién sabe? Ya, vamos a hablar claro acá, para que se den cuenta. Tenemos aquí un órgano que ustedes conocen cuál es. ¿Qué órgano será lo que estamos intentando dibujar acá? No, no es el corazón. Riñón. Riñón. Ya está. ¿Ah? Riñón. Miren todo lo que va a pasar. Voy a empezar malogrando el riñón. Dice osteodistrofia renal. ¿Qué cosa es la osteodistrofia renal? ¿Tiene que ver con el riñón? Sí, tiene que ver con el riñón. Todo lo que lleve a insuficiencia renal crónica, porque es diabético, porque es hipertenso, porque un montón de cosas. Terminó con insuficiencia renal crónica. Perfecto. Aquí, en el riñón, normalmente se sintetiza el 1,25 dihidroxi colecalciferol. ¿Y qué cosa es ese nombrecito así que también, bueno, tiene otro nombre, pero no lo voy a decir?
Este 1,25 de hidroxicolecalciferol es la forma activa de la vitamina D. Forma activa. ¿De qué? De la vitamina D. ¿Y para qué sirve la vitamina D? Tanto así que si no hay vitamina D, no se va a producir. ¿Para qué sirve la vitamina D? ¿Para la absorción de qué? ¿De hierro? Absorción de calcio. Perfecto. Entonces, en un riñón malogrado, no se activa la vitamina D porque está malogrado y por lo tanto, al no haber forma activa de vitamina D, no hay buena absorción de calcio. Va a haber, entonces, como resultado de todo esto, ¿qué cosa va a haber? Hipocalcemia. Listo. Hasta ahí creo que está clarito. O sea, riñón malogrado, sinónimo de hipocalcemia, ¿no? Porque no hay donde se sintetice la forma activa de la vitamina D. Y como hay hipocalcemia, nuestro organismo sabiamente lo capta, dice, ajá, no hay calcio en sangre, tengo que sacar calcio de algún lado. ¿Y qué cosa tiene calcio en nuestro organismo? Lógica nomás. Aumenta la reproducción ósea, ¿no? Claro, los huesos. Entonces la PTH, o paratormona, dice, necesito mejorar esta hipocalcemia. Me voy a ir a estas estructuras. Le voy a sacar el calcio para llevarlo a la sangre. Listo, con eso ya no hay hipocalcemia, mejora el calcio. Pero a costa de ello, ¿qué cosa va a pasar con el pobre hueso que le ha sacado el calcio? Se descalcifica, se puede fracturar, se puede aplastar con facilidad. Eso se llama osteodistrofia. ¿Y por qué se llama renal? Porque todo se originó acá. Ahora sí, respondamos. ¿Qué vamos a marcar ahí? ¿Qué alternativa? Ya. La A, disminución de la producción de calcitriol, que es lo mismo decir forma activa de vitamina D o bien 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es lo mismo. Excelente, doctores. Muy bien, muy bien. Característica define al síndrome de estrés respiratorio del adulto. ¿Cuál es su característica? A ver, ¿qué me dice? La hipoxemia. Sí es. ¿Y si le Refractaria. doy oxígeno? ¿Mejora o no sirve? Refractaria. No. No sirve de nada, pues no sirve de nada. No se olviden, les puede decir un paciente que está, no sé, con pancreatitis severa, que es una de las causas de síndrome respiratorio del adulto. Está con pancreatitis severa, desarrolla dificultad respiratoria y que no responde al oxígeno. Ya está, ya les dijo síndrome y estrés respiratorio del adulto. ¿Ah? No se olviden. Está bien, hipoxemia refractaria. Siguiente. En una anemia hemolítica, ¿qué parámetro suele estar elevado? ¿Cuál será? Los reticulocitos. Claro que sí. Y aparte, a ver, de los reticulocitos, ¿qué cosa también se eleva? LDH. Lactato deshidrogenasa. LDH. Claro, todo donde haya destrucción de tejidos se eleva. ¿Qué más se eleva? ¿O nada más se puede elevar? La bilirrubina indirecta. Claro, doctores, por supuesto. ¿Ya? Entonces, esa triadita hay que recordar. El hallazgo se encuentra comúnmente en anemia hemolítica. Bueno, disminución, dice, de lactato deshidrogenasa. No, pues para nada, no, más bien es aumento. Hipotiroidismo secundario, ¿no? Hipercloremia persistente, acá está, ¿no? El aumento de la bilirrubina indirecta, que ya lo han dicho en la anterior. Denme un segundito, por favor, denme un segundo.
Listo, continuamos para terminar. Bueno, esto ya está, ya hemos dicho. Bilirrubina. Vamos a ver, ¿qué patología se asocia con mayor frecuencia al síndrome de distrés respiratorio del adulto? Bueno, hay varias patologías, les cuento, ¿ah? Una neumonía termina en síndrome de distrés respiratorio en algunas circunstancias, más las virales que el mismo, que las bacterianas, pero sí puede terminar, ¿ya? Por favor, ese es uno. Las neumonías por sí solas pueden terminar en síndrome de distrés respiratorio del adulto. Otro importante es la pancreatitis. En algún cuadro clínico que les digan paciente con pancreatitis que fue sometido a ventilación mecánica y no responde al oxígeno y está haciendo hipoxemia, es un síndrome de distrés respiratorio adulto. Pero la causa más frecuente es la sepsis. Esto ha sido pregunta de examen repetidas veces. ¿Ya? La sepsis. De repente les pueden decir una persona con infección de vías urinarias altas, ha hecho hipotensión, que una bacteria resistente y que lo han metido a ventilador mecánico, etcétera, y qué cosa está desarrollando. Les van a poner neumonía intrahospitalaria. Pero como les dice que no responde al oxígeno, le está dando la clave con eso. ¿Ya? Por favor, no se olviden, ¿ah? Sepsis, en este caso. Bueno, le han puesto sepsis severa. Ese término incluso hoy en día ya no es válido porque sepsis es sepsis nada más. De hecho, ¿qué tiene que ver la migraña? Y aquí le han puesto pancreatitis leve, justamente, ¿no? Que no tiene que ver, ¿no? Leve. Ya. ¿Qué hallazgo urinario es típico del síndrome nefrítico? El nefrítico iba con hematuria. A ver, elijan, vamos. Cilindros hemáticos. Así es, Sí. doctora. Exactamente. Así es. Que no les tiemble marcar. Suéltense. Confíen en ustedes. Como siempre digo, por algo están estudiando medicina. No han aparecido por arte de magia ahí. Por algo están en el ciclo que están. Ya tienen la suficiente preparación para enfrentar con facilidad. Más confianza. Nada más. Vamos. Está bien. Y creo que era el último. No, hay uno más. ¿Qué alteración hematológica caracteriza la anemia megaloblástica? Bueno, ¿cuál era? Una repetición parece. Macrocitosis. Ya está, macrocito. ¿Qué había con los neutrófilos? ¿Qué tenían más? Hipersegmentados. Así es. O polisegmentación o hipersegmentación. Así es. Causas de anemia megaloblástica. Importante, bueno, B2 y ácido fólico, pero hay cositas que tienen que acordarse. Acuérdense que hay un parásito que se llama Difilobotrium, que se sopla nuestra vitamina B12, es una tenia que se asocia al consumo de ciertos pescados, ¿no? Y nos puede consumir, ¿no? Por ejemplo, exposición a ciertos productos también podrían dificultar a veces la síntesis del glóbulo rojo, ¿no? El tabaquismo, por ejemplo, puede provocar macrocitosis, pero no anemia, ¿no? Entonces hay que separar ese tipo de cosas. Bien, hay que repasar macrocitosis marcada. Y listo. Hemos terminado increíble. No pensaba que íbamos a terminar de esta forma. Ya, doctores. Entonces, bueno, les comento, con esto terminamos. Se viene el examen final, por favor, repasen. No se compliquen, lean nomás lo que tienen que leer. No es complicado lo que va a venir. Creo que con el sustitutorio que dieron en la primera parcial, creo la mayoría, si no son todos, están aprobados. Solo mantener su nota. Tienen nota de exposición también, que está bien. Entonces, no creo que eso sea mayor problema. Pero tampoco vayan sin leer, pues no. O sea, malograr todo al último no es bueno. Entonces, den una repasada, como debe de ser. Si no tienen tiempo y tienen que hacer otras cosas, por lo menos un par de días antes, una buena mirada. A lo mismo que hemos hecho nomás, los temas que hemos revisado, denle una miradita y les va a ir bien. Ya, entonces, bueno, éxitos, doctores. Ya se está acabando el semestre, siempre con la misma responsabilidad. Seguramente la vida va a permitir que nos volvamos a ver en algún momento. Un enorme abrazo a todos ustedes. Bendiciones. Hagan lo que tienen que hacer ahora. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.